Bueno, hermanos, hasta el día de hoy hemos estado predicando 26 mensajes acerca de la vida de Jesús. Este es el número 27. Ya estamos en la parte final. Hemos ido rastreando los hechos de la vida de Cristo a través de los evangelios. Hemos tratado de mantener una armonía, no dedicándonos a un solo evangelio, sino tratar de ver los diferentes aspectos de la vida de Cristo en los diferentes evangelios. En esta mañana, el mensaje lo hemos titulado Fracaso total de una sala de justicia. Y uno de los pasajes que vamos a usar, no es el único, estaremos examinando en otros evangelios, fue el que tuvimos como lectura devocional en Juan capítulo 18, versos del 19 al 24. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. En tus manos poderosas nos ponemos. Estamos, Señor, pidiéndote que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos capacites y hables a tu pueblo. Señor, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos visto a lo largo de la historia diferentes procesos judiciales, pero creo que no ha habido uno en la historia con tantas violaciones como el que se siguió contra el Señor Jesús. Podríamos decir que antes de que comenzara el juicio, ya estaba condenado, ya estaba sentenciado. Bueno, algo muy parecido a lo que ocurre en los países comunistas. Específicamente, puedo pensar en Cuba, ¿verdad? Me imagino que otros países comunistas más o menos lo mismo. O sea, el que van a juzgar por una cuestión política, ya está sentenciado, ya está la sentencia, antes que comience el proceso. Y aquí realmente ocurrió algo similar. Ya Jesús había sido declarado culpable. Ellos tenían en su corazón el deseo y la voluntad de asesinarle, y todo lo demás fue realmente una farsa. A los líderes religiosos de Jerusalén le costó trabajo al comienzo saber quién era realmente Jesús. Sin embargo, al final llegaron a comprender el significado de su ministerio mejor que nadie. O sea, en este sentido, ellos no tenían excusa. Sabían quién era Jesús. Ahora, podemos decir que la crisis de estos líderes no era una crisis de conocimiento. Ellos entendieron y entendieron bien. La crisis de ellos era de voluntad. O sea, deliberadamente decidieron rechazar a Jesús como su Mesías. Jesús era para ellos como una piedra en el zapato, una espina en el costado. Les molestaba las severas críticas de parte de Cristo a su religiosidad. Ellos habían venido y se aferraban al poder político y a su influencia sobre el pueblo. De pronto aparece Jesús con un mensaje totalmente diferente al que ellos predicaban, hablando a la mente y al corazón de las personas. Jesús llegó a convertirse en alguien muy popular, tan popular como para ser asesinado. O sea, necesitaban hacerlo todo sin ser visto, escondiendo realmente cuáles eran sus motivaciones. Por eso cuando Judas vino a los enemigos de Jesús con su plan, ellos rápidamente estuvieron de acuerdo. Desde el primer momento de su arresto, Jesús se conduce con una dignidad extraordinaria, la mayor dignidad, y nunca, como vamos a ver, deja de decir la verdad con absoluta franqueza. En su proceso se cometieron muchas violaciones. Una y otra vez Jesús les recuerda lo que ellos estaban haciendo mal. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, vamos a examinar varios pasajes de la Biblia, así que yo les recomiendo dos cosas. Número uno, que se mantenga despierto. Y número dos, que mantenga su Biblia abierta y decida usarla. Una buena recomendación para que no se duerma es que abra la Biblia y busque los versículos bíblicos. Y si vino con su esposa, otra buena recomendación es, si es un hombre, que la esposa constantemente lo esté pellizcando para que no duerma. Y si es la mujer la que se está durmiendo, que el marido se lo haga. Lucas 22,
versos 52 y 53, dice la palabra del Señor: y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Verso 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ellos sabían que habían decidido hacer algo que estaba mal, porque de lo contrario lo habrían hecho de día, pero buscaron la noche. Jesús entendía la misión que él tenía y que la verdad tenía consecuencias. Ahora, hay algo que quiero que mantengan en su mente. A pesar de todas estas violaciones e injusticia, a pesar de lo que como llamamos un fracaso total en este proceso judicial, un fracaso total de una sala de justicia, a pesar de todas las arbitrariedades, a pesar de todo el maltrato, a pesar de que estas personas estaban obrando según la maldad que se anidaba en sus almas, no podemos obviar que todo esto estaba llevándose a cabo en cumplimiento a un plan de Dios, a su plan soberano. En nuestra mente no puede encajar la responsabilidad humana con la soberanía de Dios, pero está enseñada en la Biblia. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 2, ahí podemos ver las dos caras de la moneda, las dos caras de esta realidad en cuanto a Cristo. En Hechos 2, verso 23, el primer discurso de Pedro, él dice: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios había determinado que esto se realizara. Ahora la otra parte: prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Aquí está el plan de Dios. Pero ese plan de Dios no exime al hombre de su responsabilidad. Estos seres eran perversos y actuaron conforme a la maldad de su corazón. Sin embargo, estaban llevando adelante el plan de Dios. Quiero decirles que este juicio fue una caricatura, fue una burla. Realmente Jesús fue sometido a 6 juicios. 6 juicios. Desde que fue capturado, la noche en Getsemaní, aquella noche, fue el comienzo de una serie de 6 juicios. Y estos 6 juicios fueron todos ilegales. A diferencia de la mayoría de los juicios, el objetivo de estos procesos no era conocer la verdad, sino sentenciar al acusado. En el mensaje de hoy vamos a considerar los primeros 3 y en el próximo los 3 restantes. Quiero decirles que todo esto se estaba realizando conforme al propósito de Dios. Dios extendió su mano para alcanzar al hombre perdido. Como dice la Biblia, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, Dios toma la iniciativa de salvar al hombre, Dios toma la iniciativa de acercarse al mundo pecador y de reconciliar al hombre con él, porque Dios no necesita ser reconciliado con el hombre, porque Dios no cambia. La reconciliación nos habla de la necesidad que tiene el hombre hacia Dios, y para eso envió a su Hijo. Hay todo un significado espiritual en eso. Sin embargo, el mayor énfasis nosotros lo vamos a hacer en este mensaje en el aspecto de toda esta injusticia que se comete contra Cristo y cómo esto tiene un valor muy práctico para nosotros a la hora de enfrentar las injusticias propias de la vida, recordándonos que la justicia humana siempre es imperfecta y que cuando atravesamos una experiencia, por dura que sea e injusta que nos parezca, no estamos solos. El Señor está con nosotros.
Les dije, vamos a reflexionar en los primeros tres juicios. El primer juicio que ocurre con Anás, el segundo con Caifás y el Sanedrín, y el tercero con el Sanedrín. Vamos a estar mirando estos tres juicios. El primer juicio, después que el capitán de la guardia del templo ata a Jesús después de la traición de Judas. Ustedes recordarán que nos quedamos allí en el último mensaje. Él y su pequeño ejército conducen al acusado, al prisionero, desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén, y lo llevan específicamente a la casa de un hombre llamado Anás. El viejo patriarca ya no gobernaba como sumo sacerdote. Sin embargo, seguía siendo el jefe de un vasto imperio de corrupción organizada en Jerusalén. Ahora quiero que observen que Jesús no es llevado a la cárcel, Jesús no es llevado al concilio judío, ni al sumo sacerdote que estaba nombrado legalmente, ni siquiera es llevado al procurador romano. Jesús es llevado a Anás. O sea, estuvo de pie solo ante el padrino de la mafia de Jerusalén. Porque en realidad Anás lo que era es una especie de padrino de la mafia de Jerusalén. Y allí fue llevado Jesús. Aquí ya comenzaron las violaciones. Aunque todos los discípulos habían huido, dos regresan para enterarse de lo que estaba ocurriendo con el maestro, Pedro y Juan. Ellos siguen al tropel de personas desde lejos para saber a dónde habían llevado a Jesús. Juan conocía a Anás y por eso se las arregló para entrar al patio y luego a la gran sala donde Jesús iba a ser acusado. Pedro, en cambio, se mantiene en la oscuridad, en las sombras. Por eso, cuando se cierran las puertas exteriores que daban al patio, Pedro se queda afuera. Juan le dijo al portero que dejaran entrar a Pedro y luego vuelve al juicio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 17, podemos leer lo que dice la palabra. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. O sea, no lo soy. Aquí estaba Pedro mintiendo. Mientras atravesaba el patio para reunirse con un grupo de criados y de soldados que estaban alrededor del fuego. Verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Los soldados ponen a Jesús frente a una silla vacía en la gran sala de la casa de Anás, y luego se pararon a pocos pasos a cada lado de él. Después llega el mafioso. Ahí en el verso 19 al 21 dice la palabra: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Bueno, al parecer la respuesta de Jesús parece brusca, pero en realidad él estaba rechazando lo ilegal del proceso. Primero, el juicio se estaba realizando en la noche. Segundo lugar, durante la Pascua, a puertas cerradas y lejos del templo. Quiero que guarden todos estos detalles, porque aquí se nos está presentando todas esas arbitrariedades y violaciones. Si Anás, que ya no era el sumo sacerdote, quería actuar como sumo sacerdote, no podía participar en el interrogatorio. Además, como señaló Jesús, habría sido fácil realmente encontrar testigos. Sin embargo, ninguno había sido llamado. Verso 22. Cuando Jesús, Juan capítulo 18, 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Bueno, aquí tenemos nuevamente otra injusticia, ¿verdad? Y Jesús señala de nuevo el hecho de que nadie había testificado contra él y que él no era culpable. Hermano, vuelvo a decir, nos es claro que en este juicio el propósito no era descubrir la verdad, mucho menos ofrecer un veredicto justo. Jesús lo sabía y por eso él se niega a cooperar con toda esa comedia, con toda esa farsa. Sin decir nada más, dice la palabra en el verso 24 que Anás le envió atado a Caifás. Aquí termina lo que se puede llamar el primer juicio y comienza ahora un segundo juicio. Un grupo formado por los sirvientes de la casa de Anás y los guardias del templo apenas se habían reunido alrededor del fuego cuando las puertas se abren de repente. Entonces en escena aparece un piquete de soldados que llevaba a Jesús a través del patio en dirección al templo hacia la casa de Caifás, quien ya había reunido a la mayoría del Sanedrín. Juan probablemente era miembro de una familia rica. Por eso se le permite asistir al segundo juicio. Y él hubiera podido lograr que Pedro estuviera también, pero este prefiere mantener nuevamente su identidad en secreto. Mientras los soldados y un numeroso grupo de criados buscaban protegerse del frío aire de la noche alrededor de una fogata que habían encendido, Pedro, sin embargo, estaba evitando mirar a los ojos de las personas con las cuales se encontraba. Pedro estaba tratando de hablar lo menos posible. Sin embargo, si vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 14, versos 66 al 68, Marcos 14, 66 al 68, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. Ahora, esto está ocurriendo con Pedro. Pedro está negando al Señor, tal como el Señor le había anunciado. Mientras tanto, el Sanedrín, reunido con Caifás, insistía en las acusaciones contra Jesús. De acuerdo con su ley, quiero que observen estos detalles porque aquí encontramos más violaciones. El Sanedrín tenía la responsabilidad de presumir inocencia e incluso de hablar a favor de la absolución hasta que los acusadores y los testigos pudieran realmente confirmar las acusaciones que tenían y que no dejaran más alternativa que condenar al acusado. Pero esto no era lo que estaba pasando con Jesús. Los testigos tenían que ser interrogados por separado. Y si sus historias no coincidían, ¿saben lo que tenía que hacerse? Todos los testigos entonces, sus testimonios, debían ser desechados. El sumo sacerdote debía presidir el juicio, facilitar el debate entre los miembros, y le estaba prohibido interrogar al acusado. Es más, a ningún acusado se le podía jamás pedir que testificara contra sí mismo. Sin embargo, leamos lo que dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 14, ahora en los versos 55 al 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Verso 59. Pero ni aún así concordaban los testigos.
¿Lo entienden, hermano? Primero, hablando falsedades. Tales eran que no coincidían los testimonios. O sea, la Biblia lo dice, que ellos estaban buscando testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Ellos querían deshacerse de Jesús y estaban dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer. El testimonio que ellos presentan era falso, más bien podría calificarse como una media verdad que había sido alterada, que había sido falseada del contexto de una advertencia que Jesús había hecho en el templo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, está el relato de la historia de donde ellos sacan esta acusación. El Evangelio de Juan, capítulo 2, del 18 al 21. Ahora quiero que observen lo que Jesús realmente dijo y cómo lo dijo y cómo ellos le agregaron palabras que Jesús no había dicho. Juan capítulo 2, del 18 en adelante, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo. Estaba hablando de su cuerpo. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, su muerte y resurrección. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Estaban totalmente desenfocados. Verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué dicen los testigos en el proceso? Ellos añaden un epíteto a las palabras de Jesús. Estaban tratando de que Jesús quedara como culpable de blasfemia. Fíjense que ellos agregaron una frase. Ellos agregaron la frase hecho sin manos. Vamos a regresar, por favor. Tengan paciencia conmigo. Marcos 14. Nuevamente. Ya leímos este versículo, pero quiero que leamos las palabras que ellos emplearon literalmente. Nosotros, Juan 14, 58. Nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Él no dijo ni hecho a mano ni hecho sin mano, porque él no se estaba refiriendo al templo físico, estaba refiriendo a su cuerpo. Ahora ellos le agregan estas palabras, hecho sin mano. Era una referencia común a cualquier cosa construida con propósitos idolátricos. En otras palabras, ellos agregan esto para tratar de que quedara como Jesús. Estaba acusado, era responsable de blasfemia. Jesús no había dicho esto.